Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Espero que ya tengan sus materiales listos porque en este tutorial vamos a comenzar a realizar esa magia que llevamos haciendo en este canal ya desde hace varios años. Vamos a comenzar a realizar a nuestra hermosísima muñeca Melissa con esta ropa navideña. Les agradezco mucho el apoyo, les gustó mucho la muñequita, así es que en este video vamos a comenzar con su realización. Si son nuevos en el canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a la bella Melissa. Les recuerdo también que Melissa tiene mucha ropita que le hemos hecho ya en videos anteriores. Así es que las invito a ir a la playlist en donde están todos los tutoriales en los que le hemos realizado diferente ropita. Pero si no han hecho el cuerpo base, no se preocupen, les voy a dejar en la cajita de descripciones los videos en el que en uno de ellos le hacemos todo el cuerpecito y en el segundo le hacemos el cabellito. Una vez que tengan lista, se vienen para acá a ver el primer video de la lista de materiales para hacer esta ropita y después este video en que ya vamos a comenzar a realizar el vestidito. ¿Cómo entrar a la cajita de descripciones? Solo tienen que tocar el título de este video y les va a aparecer una palabrita que dice más. Una vez que toquen esa palabra, se les va a abrir la cajita de descripciones. Nuevamente van a ver una palabra que dice más, la vuelven a tocar y ahora sí se les va a desplegar por completo la cajita de descripciones. Ahí, si no han hecho el cuerpo base, ahí van a ver los enlaces. Y si no, pues las invito a explorar mi canal. Van a encontrar cosas muy hermosas. Más de un proyecto las va a enamorar y lo van a querer realizar. Ya verán que sí. Y en algún momento se van a encontrar con los tutoriales de la muñeca Melissa con sus diferentes outfits. Ella tiene mucha ropita que se le puede quitar, vean, para que las niñas le cambien esa ropita cada vez que ellas lo decidan. La petición de siempre, suscríbanse y den like, por favor. Ayúdenme con eso. Son dos acciones muy sencillas. A ustedes les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos ayudan mucho para que el canal crezca. Es gratis, no tienen que pagar un solo peso para suscribirse. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal en el nivel intermedio ya tienen varios días realizando este outfit de la muñeca Melissa. Vamos a ver ahora la lista de los miembros del canal, agradeciendo con todo mi corazón su apoyo constante. Comenzaremos haciendo el vestidito. Tomamos hebra de color fuchsia y vamos a realizar un nudito, como están viendo en la imagen o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y vamos a realizar a continuación 24 cadenitas. Aquí voy por la número 2, 3, 4 y así hasta hacer 24. Miren, aquí ya terminé mis 24 cadenitas, 24. Lo que haremos ahora es levantar 2 cadenitas más, que solo nos van a servir para levantar la labor. En ellas no vamos a trabajar.
Hacemos una lazada y en la cadenita correspondiente vamos a hacer un medio punto alto. Lazada, siguiente cadenita, lazada, saco y tejo los 3 puntitos que tengo en el crochet. Así se hacen los medios puntos altos. Llevo 2. En la siguiente cadenita voy a hacer un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Y así voy a hacer toda la vuelta, 2 medios puntos altos, aquí voy por el número 2 y ahora voy a realizar un aumento. Repito, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Haremos esto hasta finalizar la vuelta con 32 medios puntos altos. Al finalizar vamos a hacer 3 cadenitas, 3, y vamos a girar la labor. Vamos aquí a trabajar en puntos altos cruzados. Esas 3 cadenas solo nos sirven para levantar la labor. Nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos un punto alto, lazada y otro punto alto. Muy bien, a partir de aquí ya vamos a empezar con los puntos cruzaditos. Recuerden, estos 3 puntitos solo nos sirven para levantar la labor. Lazada, me salto un punto y en el que siga hago un punto alto. Dejemos 2 y luego 2. Así se hacen los puntos altos. Lazada y me regreso al punto que me había saltado. Vean, acá. Lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Y así nos va a quedar el punto cruzadito. Lazada, me salto el siguiente punto y en el que sigue hago un punto alto. Lazada, me regreso al punto que me había saltado. Lazada, saco, tejo 2 y luego 2. Y esto vamos a hacer hasta finalizar la vuelta. Nos vemos cuando al finalizar le sobren 2 puntos. Miren, aquí ya me sobran 2 puntitos. Lo que vamos a hacer allí en esos 2 puntos son 2 puntos altos. Así como hicimos al inicio, vamos a hacer aquí al final. Aquí va mi primer punto alto. Ay, 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 no quiere. Así. Y el segundo punto alto. Aquí al final, en la orillita vamos a hacer el segundo punto alto. Y así habremos finalizado la vuelta con 32 puntos. Miren qué lindo se ve el punto así cruzadito. Se ve precioso, precioso, amigas. Muy bien, continuamos. Vamos a realizar ahora la vuelta número 3. Comenzamos haciendo 2 cadenitas y giramos nuestra labor. Entonces en la vuelta 3 vamos a realizar 3 medios puntos altos. Aquí nuevamente trabajaremos en medios puntos altos. Llevo 1, 2 y 3. Lazada, siguiente punto, lazada, saco y tejemos los 3 puntitos. Y vamos a hacer ahora un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Vamos a realizar esto durante toda la vuelta, 3 medios puntos altos y un aumento, terminando la vuelta con 40 puntos. Terminamos, amigas. Este es el Kanesuken y nos va a quedar así. Vean si lo acomodamos. Miren, aquí al final vamos a deshacer el último paso del último punto que hicimos porque vamos a realizar un cambio de color. Retomamos ese último pasito y lo vamos a volver a realizar, pero ahora con hebra de color blanco. Y levantamos con 2 cadenitas. Y miren, giramos la labor y en la vuelta número 4 comenzaremos haciendo 5 medios puntos altos, tomando solo el bucle delantero de cada punto. Va 1, bucle delantero, medio punto alto, van 2, medio punto alto, bucle delantero 3, 4 y 5 medios puntos altos en bucle delantero. Muy bien, vamos a realizar ahora 5 cadenitas. Déjenme acomodar mi hebra un segundito. Una, permítanme. Fíjense que este crochet a veces no agarra bien la hebrita. Vamos a hacerlas entonces. Hacemos 1, 2, 3,
4 y 5 cadenitas. Vamos ahora a contar aquí abajo 10 puntos. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el punto número 10 vamos a poner una marquita para no perdernos. Muy bien. Y vamos a partir del siguiente punto. Ahí donde pusimos la marquita, vamos a comenzar a partir del siguiente punto. Me pasé un punto, déjenme regreso. Y vamos a realizar 10 medios puntos altos. Muy bien, aquí ya rectifiqué, si son 10 puntitos. Voy a hacer una lazada y voy a hacer ahora 10 medios puntos altos. Recordemos que estamos trabajando en bucle delantero. Van 2 y así hasta hacer 10. Ya realicé los 10 medios puntos altos. Vamos a hacer ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y nuevamente nos vamos a saltar 10 puntitos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí en el 10 ponemos nuestra marquita y a partir del siguiente puntito vamos a realizar 5 medios puntos altos en bucle delantero, recuerden. Permítanme, amigas, les digo que a veces mi crochet no está tomando completa mi hebrita. Aquí vamos, 1, 2, ¿a ustedes les pasa, amigas? Cuéntenme si a ustedes les pasa. Vamos por el número 3, bucle delantero, 4 y 5. Solo buclecito delantero, recuerden. Ahí está. Esta que es la vuelta número 4 la habremos terminado con 30 medios puntos altos. Ya se nos formó el canesú y las manguitas. Ya podemos quitar sin ningún problema estas marcas que ya no vamos a necesitar. En la vuelta número 5 vamos a realizar 30 medios puntos altos. Aquí ya hice 2 cadenitas, van a girar su labor y vamos a empezar haciendo 5 medios puntos altos. Porque quiero que vean cómo vamos a trabajar los medios puntos altos en las cadenitas. Aquí ya tengo los 5, aquí tenemos las 5 cadenitas que realizamos. Haremos un medio punto alto en cada una de esas cadenitas. Aquí va 1, lazada, siguiente cadenita, lazada sacamos, van 2, lazada, siguiente cadenita, lazada sacamos, van 3. Vamos a continuar, vamos por el número 4, 5. Aquí vamos, amigas. Verifiquen bien esas 5 cadenitas. Y vamos a seguir así. Después haremos otros 10 medios puntos altos aquí enfrente, otros 5 en las cadenitas y otros 5 aquí al final. Estaríamos terminando la vuelta con 30 medios puntos altos. Allá terminé, vean. Hacemos 2 cadenitas, giramos la labor y en la vuelta número 6 vamos a realizar 30 medios puntos altos. 2 cadenitas, giramos la labor y en la vuelta 7 vamos a realizar 4 medios puntos altos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto haremos un aumento, 2 medios puntos altos en el mismo punto. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 medios puntos altos. Muy bien, finalicé, ya sabemos que al final hacemos 2 cadenitas, giramos la labor, en la vuelta número 8 vamos a realizar 5 medios puntos altos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos. Lo que haremos a continuación, amigas, tomamos así el vestidito y lo vamos a voltear
¿Para qué? Para tomar aquí el primer puntito. Entramos en él, vamos a hacer un punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. A partir de aquí vamos a hacer esto cada vez que finalizamos una vuelta. En el primer punto hacemos un punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. Vamos a realizar en bucle trasero en la vuelta número 9, 42 medios puntos altos. Recuerden que en lugar de tomar el punto completo, estaríamos tomando solo la hebrita de atrás del punto y hacemos nuestro medio punto alto. Lazada, hebra de atrás del punto, lazada, saco y hacemos nuestro medio punto alto. Recuerden, al final hacemos punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. Permítanme, aquí está, y levantamos con 2 cadenitas. Vamos a realizar en la vuelta número 10, 42 medios puntos altos, tomando ya los puntos completos como lo hacemos normalmente. La vuelta 11 la vamos a trabajar en bucle trasero y vamos a realizar 42 medios puntos altos. Continuamos, vuelta 12, vamos a realizar 42 medios puntos altos, trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Miren, finalicé la vuelta y vamos a cerrar como lo hacemos normalmente, porque aquí vamos a hacer un cambio de color, pero no cerramos por completo. Miren, aquí, en lugar de hacer el punto deslizado, vamos aquí a introducir nuestra hebra de color fuchsia y la introducimos de esta manera. Aquí vamos a hacer 2 nuditos con estas hebras. Procuren, más adelante más bien las vamos a perder, pero aquí sí prefiero hacer 2 nuditos. Aquí va uno y uno más. Si ustedes quieren irlas perdiendo conforme vayan avanzando, está muy bien. Levantamos aquí con 2 cadenitas y vamos a realizar 42 aumentos de medio punto alto. Vamos a hacer 2 medios puntos altos en cada uno de los puntos. Ahí voy perdiendo esas hebritas. Y voy a hacer aquí 2 medios puntos altos y esto haremos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 84 medios puntos altos. Terminé la vuelta, ya sabemos que al final de cada vuelta vamos a hacer un punto deslizado y levantamos con 3 cadenitas en este caso, porque vamos a estar trabajando con nuestro punto cruzadito. Fíjense que no sé exactamente si la traducción en inglés es como la están viendo, K-stitch. Si alguien sabe, ayúdeme por favor. Entonces comenzaremos levantando con nuestras 3 cadenitas y hacemos un punto alto. Nos saltamos el siguiente punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Lazada y vamos a hacer un punto alto en el punto anterior. De esta forma. Lazada, nos saltamos el siguiente punto, en el que sigue hacemos un punto alto. Lazada, nos regresamos y vamos a hacer aquí un punto alto. Ya lo hicimos en la parte alta de el vestidito, así es que a partir de aquí va a ser muy fácil. Miren, cuando lleguemos al final les va a sobrar un puntito. En ese puntito hacen un punto alto. Si les llegan a sobrar 2 puntos, no le hace, amigas, hacen 2 puntos. Muy bien, entonces nos vamos al primer punto y aquí vamos a hacer cambio de color a color blanco, porque vamos a hacer una orilla muy sencilla pero muy bonita a esta parte del primer holancito. Así es que tomamos nuestras hebras, levantamos con una cadenita, nos vamos al siguiente puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Aprovechamos para esconder esas hebritas. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Cadenita, siguiente punto, punto deslizado. Y haremos esto durante toda la vuelta. Ya finalicé, amigas, y se le ve hermoso, hermoso. Como les digo, es una orilla tan sencilla como hermosa.
Muy bien, entonces nos vamos a ir aquí a la base del primer punto que hicimos, hacemos ahí un punto deslizado, apretamos fuerte, ensartamos la hebra y perdemos por detrás. Miren, ay, ya va tomando forma ese vestidito. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a voltear el vestido de esta manera y nos vamos a ir aquí. ¿Se acuerdan que hicimos en 2 vueltas y si trabajamos en bucle trasero y nos quedaron aquí los bucles delanteros? Vamos a ir aquí, al de en medio, al que está muy cerca del holán que acabamos de realizar. Ahora vamos a trabajar en color blanco y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos allí en la orilla, solo que ahora trabajaremos en los buclecitos. Levantamos con 2 cadenas y vamos a realizar aquí 42 aumentos. Muy bien. En cada buclecito vamos a realizar un aumento. Al finalizar, como siempre, hacemos nuestro punto deslizado y levantamos con 2 cadenitas. Así. Con 3, amigas, 3 cadenitas porque vamos a trabajar en puntos altos haciendo nuestro punto cruzado. Comenzamos haciendo un punto alto. Así. Y vamos a realizar ahora nuestro punto cruzado. Nos saltamos el primer punto y en el que sigue realizamos un punto alto. Lazada, nos regresamos en el punto anterior y hacemos un punto alto. Es exactamente lo que hicimos en el primer holancito. Lazada, nos saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Lazada, nos regresamos y en este punto haremos un punto alto. Y vamos a hacer esto durante toda la vuelta. Muy bien, ya terminé. Al final vamos a terminar con un punto alto. Si le sobraron 2 puntos, no se preocupen, hacemos 2 puntos altos, no pasa nada. Nos vamos al primer puntito y vamos aquí a hacer un cambio de color, porque vamos a hacer la misma orilla que realizamos en el holancito que hicimos de color fuchsia, solo que en este caso vamos a introducir el color precisamente fuchsia para que contraste un poquito con el blanco. En el primer holán hicimos la orilla blanca, aquí vamos a hacer la orilla fuchsia. Entonces, ajustamos bien nuestras hebritas y ya sabemos que aquí vamos a hacer una cadenita y un punto deslizado, aprovechando para perder esas hebras. Otra vez cadenita, siguiente punto, punto deslizado, cadenita, punto deslizado. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Ya finalicé, amigas. Recordemos que al finalizar nos vamos aquí al primer puntito, hacemos un punto deslizado, apretamos bien fuerte, por el revés hacemos un nudo y perdemos entre el mismo tejido. Miren, ya tenemos un segundo holancito y ese vestidito cada vez se ve más hermoso. Vamos a entrar ahora aquí en estos puntitos que nos quedaron libres, que son los primeros en los que trabajamos en bucle trasero. Vamos a trabajar ahora con el color fuchsia y vamos a repetir la operación exactamente igual. Aquí realizaremos un aumento en cada uno de los puntos. Recordemos que teníamos 42, entonces vamos a realizar 42 aumentos, terminando la vuelta con 84 puntos. Cuando hayan finalizado, en la siguiente vuelta van a hacer su punto cruzadito y al final, amigas, van a realizar su orilla tal y como lo vinimos haciendo en los otros 2 holanes. Se repite exactamente lo mismo. Terminamos el vestidito, bueno, casi lo terminamos, pero miren qué bonito le lucen los holancitos. Se le ve súper bonito, ustedes ya la vieron terminada. Miren, amigas, bien hermoso. ¿Y a poco no fue facilísimo de realizar? Vamos a hacer ahora un detalle acá atrás. Como pueden ver, aquí ya coloqué 2 botoncitos, uno en la parte de arriba y otro aquí, miren, una vuelta antes de comenzar con el color fuchsia. Ahí coloqué el botoncito, miren.
De la última vuelta, arribita lo coloqué. Muy bien, vamos a tomar hebra de color blanco. Aquí ustedes pueden elegir si la quieren hacer en blanco o en fuchsia. Tomamos esta hebrita y vamos a hacer aquí una cadenita. Muy bien. Vamos a hacer los ojalitos, amigas. Van a hacer tantas cadenitas como necesiten para hacer los ojales. Nos vamos a ir al siguiente punto y hacemos nuestro primer punto bajo, y ahora sí vamos a hacer nuestras cadenitas. Yo voy a hacer 6. Si su botón es más pequeño, es probable que tengan que hacer menos cadenitas. Si su botón es más grande, deberían de hacer más. Vayan tomando todo eso en cuenta dependiendo del tamaño del botón. Ya hice mis 6 cadenitas, me regreso aquí en donde hice el último punto bajo, en la base de esas cadenitas, y ahora voy a estar haciendo puntos bajos en la orilla del vestidito. Aprovecho para ir perdiendo estas hebras y así nos vamos a ir haciendo puntos bajos en toda la orilla. Le da un terminado muy bonito de esta manera. Así nos vamos haciendo puntos bajos. Miren, así quedó el primer ojal. Cuando lleguemos a la altura de donde está el otro ojal, vamos a hacer nuevamente cadenitas para abrochar el otro botoncito. Pero mientras aquí seguimos con nuestros puntos bajos. Una vez que hayan llegado a la altura de los botoncitos, vamos a realizar 6 cadenitas. Recuerden, van a hacer tantas cadenitas como necesiten dependiendo del tamaño del botón. Ya hice mis 6 cadenitas, me regreso aquí a la base donde comencé las cadenitas y voy a realizar aquí un punto deslizado. Y así nos habrá quedado. Y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos aquí en esta orilla, hasta llegar abajo, ahí, aquí en la orilla, toda la orilla, amigas, hasta pasarnos del otro lado del vestidito. Allí también haremos puntos bajos. Aquí ya me falta, ya casi llego a la parte baja. Aquí en esta orilla uno más. Aquí justo abajo voy a hacer también un punto bajo y vamos a estar ya ubicados del otro lado. Y nos vamos a seguir así haciendo puntos bajos. A pesar de que están los botones ahí, no estorban para realizar esta orilla de puntos bajos, así es que no se preocupen. Hacen los puntos bajos hasta llegar hasta arriba. Arriba hacen un nudito, cortan hebra y pierden en la parte interna del vestido con su aguja lanera. Y miren, amigas, vamos a colocarle el vestido a nuestra bella Melissa. Entra con mucha facilidad por debajo. Aquí vamos. Ya tenemos un nuevo outfit para nuestra hermosa Melissa. Miren, ahí está. Le queda perfecto, se lo vamos a abrochar. Igual las cadenitas que hicimos fueron exactamente las necesarias para que quede el vestidito bien abrochadito. Acomodamos muy bien todo. Ahí está. Le acomodamos su cabellito y miren qué hermosa luce. Hasta aquí llegamos en este tutorial, amigas y amigos. Por favor, estén muy pendientes porque antes de lo que se imaginan, estaremos viendo el último tutorial para realizar la gorra y los zapatitos de nuestra bella Melissa. No olviden suscribirse, dar like y exploren el canal, que van a encontrar muchas cosas muy hermosas. Nos vemos pronto.